El Día de Muertos, como ya saben, es una tradición popular, tradición y celebración mexicana. Vamos a ver. Me pueden encontrar también, por cierto, en las redes sociales como SpanishLang.lovers y ahí estoy para cualquier duda que tengan de la presentación. El Día de Muertos fue declarada por la UNESCO una festividad que desde el 2003 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es una celebración muy importante y pues reconocida a nivel mundial. Vamos a ver aquí qué se celebra. El Día de Muertos es una fusión de las culturas prehispánicas y de cuando vinieron los españoles a querer evangelizarnos y pues de las tradiciones de allá de España. Celebración popular mexicana para honrar a los difuntos, donde se recuerda a los seres queridos que ya fallecieron y se tiene la creencia que regresan a visitar a sus familias. En la cultura de los pueblos originarios, como la mexica, la muerte era considerada parte de la vida, un ciclo, no era algo negativo. Ya se hacían cuando alguien fallecía, ceremonias y ritos para ayudarlos a trascender y a ir a lo que ellos pensaban que era, que le llamaban Mictlán, que es el reino de los muertos o el lugar de los muertos. Hacían varias ceremonias, se les hacían ofrendas para que pudieran atravesar todo ese camino, porque para llegar al Mictlán tenían varias etapas y son muchísimas. Ellos tenían ceremonias especiales que son más o menos, no coincidían con las fechas actuales, que el Día de Muertos ahora se celebra el 1 y el 2 de noviembre. En esta época, en la época prehispánica, eran las fechas de más o menos de julio a septiembre. Y lo que ellos celebraban era el inicio del ciclo agrícola, las cosechas, la siembra. Cuando terminaba la temporada de lluvias eran sus fechas importantes porque sembraban maíz y era lo más importante, la comida. Entonces, para cuando iniciaba el ciclo, tenían la fiesta del Micailhuitontli, que significa pequeña fiesta de los muertos. Estas eran unos días que se celebraban durante una veintena de otra celebración. Bueno, la veintena se llamaba Tlaxochimaco y significa se obsequian flores o se ofrenda de las flores. Micailhuitontli es pequeña fiesta de los muertos y aquí se hacían también ceremonias, sacrificios y es fiesta. También hacían comidas especiales como tamales que ya estaban desde esa época. Y todas estas festividades estaban asociadas a los dioses Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Mictlantecutli. Hacían varias ritos y después, ya que terminaban todas estas fiestas, durante otro periodo de otra veintena, 20 días, se celebraba Huey Micailhuitl, que significa Gran Fiesta de los Muertos. Estos días de celebración se hacían durante la veintena de Xocotl-Huetzin, que significa el fruto cae o el ocote verde cae. Y las deidades, los dioses que estaban asociadas a estos ritos eran Xutecutli, Otontecutli, Yacantecutli y Mictlantecutli. Era como un inicio y un cierre de las festividades. Leí que al principio tenían una ceremonia con un tronco, con muchas flores, que desde entonces también ya estaban las flores en cempasúchil, que ahorita les voy a contar de eso, y pues muchísimas flores. Y ya cuando terminaba en Micailhuitl, en esa ya tiraban el tronco y pues cambiaban un poco las fiestas, pero era cuando terminaba el ciclo de la lluvia, cuando terminaba la temporada de lluvias, y también
cuando terminaba el año mexica. Entonces sí era una fiesta muy grande. Y repito que no coincidían con las fechas de ahora, porque el Día de Muertos, el Día de los Fieles Difuntos, de los Santos Inocentes, es una celebración o una fecha conmemorativa que trajeron los españoles. Entonces, la época prehispánica era de julio y a septiembre, desde julio a septiembre más o menos. A la llegada de los españoles, como ya sabemos, trataron de desaparecer las costumbres aztecas y de todos los pueblos que ya estaban aquí cuando ellos llegaron y querían desaparecer sus costumbres, la veneración de los dioses y pues los sacrificios. Querían evangelizarlos. Y los sustituían por rituales católicos. Entonces se hizo una mezcla, un sincretismo de estas dos tradiciones. Lo que es el Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos se combinó con lo que ya les conté hace un momento. Actualmente, cada año, muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto y platillos tradicionales que les gustaban a nuestros seres queridos en vida o comida mexicana en general. O sea, se pone una ofrenda y hay varios elementos que continúan hasta la fecha, como el incienso, el copal, para aromatizar el lugar. Cada cosa tiene un significado y es un simbolismo. Ahorita les cuento. Como les decía, las fechas importantes ahora es el 1 y el 2 de noviembre. El 1 es el Día de Todos los Santos, que es cuando se cree que las ánimas de los niños que fallecieron llegan, y el 2 es el Día de los Fieles Difuntos, que son los adultos. Hay regiones de México en donde se celebra desde como un mes antes, y también hay fechas específicas porque se cree, ya casi no se sabe, pero algunas regiones, por ejemplo, el 28 dicen que llegan las ánimas, las almas de las personas que murieron en accidente. El 29 otros, así diferentes personas. Pero el 30 me parece como las personas que no tienen quien les haga ofrenda. Y el 31, el 1 los niños y ya el 2 los adultos. Quiero señalar también que sí es una época de fiesta, pero es más bien como un recuerdo, es recordar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Es la forma en la que sentimos que están más cerca de nosotros. Y si es un día nostálgico, se hacen incluso misas, se va al cementerio, algunas familias lo hacen, nada más a pasar el tiempo ahí, a reflexionar, a recordarlos. Otras personas solo en sus casas, hacen reuniones tal vez familiares, pero sí hay lugares en México donde es pues fiesta porque se adornan las tumbas, hay música, comida para convivir en familia, pero todo en torno a esta idea, a esta creencia de que pues al recordarlos están mucho más cerca y están con nosotros, ¿no? Vamos a ver. Como les comentaba, la ofrenda normalmente es como una semana antes que se empieza a ir por las cosas, a ponerla, a decorarla, y existen pues varios tipos de ofrenda, cada familia lo hace como les guste, como la quieran adornar, pero hay unos elementos que siempre deben de ir en la ofrenda. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no?, de ofrenda. El agua y la sal, un vasito con agua o un montoncito de sal, se ponen porque el agua se pone simbolizando que cuando llegan, porque es como un viaje el que hacen.
Es un viaje que hacen desde el Mictlán, desde el otro lado, del otro mundo, y es un camino largo. Entonces, cuando llegan, tienen sed y por eso se pone el vaso con agua. También es como un facilitador para que lleguen. La sal es para como purificación, purificar el camino y su estancia aquí. El copal o el copal o el incienso, las flores de cempasúchil, el pan de muerto, la foto, una foto de la persona, de tu familiar, la comida, las calaveras de azúcar, el papel picado, el licor que les gustaba, los dulces o juguetes. Se me pasó a decirles que, déjenme, me regreso tantito. El 1 de noviembre también los niños salen a las calles a pedir calaverita. Ahorita ya se juntó con el Halloween, pero no tiene nada que ver y de hecho ya existía esa tradición aquí desde antes. Y los niños salen a las casas, no sé, de vecinas a pedir dulces. Incluso hay canciones que se cantan. Van acompañados con sus padres, con muchos amigos, muchísima gente a veces. Ahora con la pandemia, pues no, pero ahorita sí. Eh, Salen disfrazados, solo que pues, ahora es con disfraces de Halloween, pero la idea es pedir dulces. Estuve investigando y se dice que a lo mejor empezó esta tradición en la época de la Revolución o incluso antes, porque como ya se celebraba el Día de Muertos, había un niño que no tenía pues dinero para adornar la tumba, para hacer todo esto. Creo que, no me acuerdo bien la historia, creo que era huérfano. Eh, entonces pidió dinero y desde entonces hizo tradición. Otra versión también es que los hacendados, la gente le daba dinero a los trabajadores para que en estos días fueran pues a estar ahí en el cementerio y pudieran comprar cosas. La verdad es que hay varias versiones, pero es mexicano esa tradición, es mexicana. Ok, aquí les enseño algunos otros ejemplos de ofrendas. Pueden variar. También algo importante es que hay niveles. Son estos escalones que se alcanzan a ver. Cada nivel significa algo también. Por ejemplo, en la de arriba se ponen los abuelos, la gente más grande que ya tiene más tiempo que falleció y se va poniendo así por niveles. También lo que predomina son las flores de cempasúchil, las frutas, también se ponen frutas. Para cuando llegan los niños, el primero se pone a veces juguetes y dulces, porque son ellos a los que vamos a recibir. Y ya el 2, pues el licor y la comida, pan de muerto. Ahora hay muchos pues concursos de ofrendas, entonces hay ofrendas monumentales, ofrendas más chiquitas, más grandotas, incluso como esta, que la de abajo, que tiene muchas velas, también es importante. Las veladoras y las velas simbolizan la luz para que puedan llegar, para que vean la ofrenda y puedan llegar al lugar donde estemos. Y las flores también, las flores de cempasúchil, por el color, se hace un caminito, se deshoja la flor y se pone un camino de la ofrenda a la entrada de las casas para que simbolizan que van a entrar y van a ver hasta dónde llegar. Esto es lo que les comentaba, el copal o incienso. Se pone para purificar el ambiente, puede decir que contra los malos espíritus. Y este copal ya se usaba desde la época prehispánica. Es una resina que sale de unos árboles endémicos de aquí de México. Todavía se usa, de hecho, en los danzantes para hacer limpias, para limpiar el ambiente y se utilizan estos objetos, el que trae en la mano, se llama saumerio. Como ven aquí, viene de náhuatl, que tlemaitl, que quiere decir manos de fuego. También queman ocote, pero bueno, para la ofrenda es copal y tenía pues usos religiosos. Incluso
Bueno, el náhuatl es Copalcuahuitl y se le conocía como Dios Blanco. Es para purificar. Les quiero hablar. Díganme si voy muy rápido o voy bien. De las calaveritas de azúcar. No sé si han visto en internet. Ok, gracias. Las calaveritas de azúcar son muy ricas. Actualmente hay de chocolate, de amaranto. El amaranto es una semilla ya seca de una planta que se llama huazontli. Pero estas de aquí son de azúcar y se hacen con una técnica que se llama alfeñique. Esta palabra es de origen árabe y esta técnica es árabe. La trajeron pues también los españoles y se trata de moldear azúcar con, bueno, una técnica, pero se moldea, se hacen láminas y por eso puedes ponerle la forma que tú quieras. ¿Sí? Incluso hay la feria del alfeñique, que es una feria donde son puras calaveritas de azúcar o dulces hechos con esta técnica. Pues estas calaveritas simbolizan los cráneos, porque en la época prehispánica pues eran cráneos de verdad. Y con esta fusión menos sangrienta, también se quiere recordar lo que es el Zompantli, o se asocia con el Zompantli, cuya raíz viene de las palabras nahuas Zontli, que significa cabeza o cráneo, y de Pantli, que es hilera o fila, por lo que Zompantli significa hilera de cráneos. Como vemos aquí en la imagen, son de piedra, son talladas. Hay muchísimos alrededor de la República y de lo que era todas estas, en esta cultura donde se usaban. Pero estas son grabadas en piedra. Había rituales en los que, bueno, sí eran reales los cráneos, sí eran muros de madera y ahí se ponían cráneos de los esclavos o de los sacrificios. Eran para adorar a un dios. Y se han encontrado bastantes. Esta me parece que es del Templo Mayor, que está en el centro histórico, pero hay muchísimas. Y ahora, pues, las comemos de azúcar. Aquí donde tiene el papelito, a veces tienen el nombre de la persona y se regalaban en estas fechas. Otro elemento, ¿no? El papel picado. Este que ven, el que ven en todas partes, muy colorido. Ahora ya se hace en proceso, ¿no? En una fábrica automático y por miles, pero antes, y todavía hay talleres, me imagino, que era un proceso artesanal. La gente hacía como ven aquí, bueno, por varios montoncitos, pero era algo manual, era algo artesanal. Y las flores de cempasúchil. La palabra cempasúchil es originaria del náhuatl Sempohualzochtl, compuesta por Sempohuali, que significa 20, y Xochitl, que quiere decir flor. Al unir estas palabras, su traducción literal es 20 flores o flor de 20 pétalos, aunque hay quienes la traducen como muchas flores. Para los mexicas, esta flor representaba los rayos del sol. Por su intenso color amarillo y la forma de sus pétalos, por ello solían tupir con cientos de ellas altares, ofrendas y entierros dedicados a sus muertos, tradición que se mantiene en la actualidad. Como si pueden ver, tiene muchísimos pétalos y también tiene un olor característico. Entonces, eso significa cempasúchil, flor de 20 pétalos. Somos, no, creo que sí, el primer productor de flor de cempasúchil. Se cosechan o se tienen como alrededor de 15 toneladas al año o en esta época porque es de esta temporada, pero también China e India son productores de flor de cempasúchil. Es muy difícil de, pues, de que crezca porque estas que ven aquí son como, hay que polinizar, entonces es complicado, pero en Xochimilco, sobre todo aquí en la Ciudad de México, tienen sembradíos
enormes. El pan de muerto. El pan de muerto es delicioso. El pan de muerto está hecho, bueno, es un pan normal, hecho con azahar, que es la flor del árbol de naranja, y también tiene un simbolismo. Las ofrendas consistían, antes no existía, en la época de los aztecas, no había trigo, no había levadura, entonces ellos hacían, por eso está entre comillas, las ofrendas consistían en panes de diversas figuras como mariposas o rayos, hechos a base de amaranto, y pan ácimo, que era un pan de maíz seco y tostado. El equivalente al pan de muerto, como ahora lo conocemos, sería el huitlatamali, que era una especie de tamal. En la época prehispánica se hacía el papalo tlaxcali, o pan de mariposa, que era exclusivo de esta ceremonia. Al parecer, era como una tortilla a la cual se le imprimía a la masa, aún cruda, un sello en forma de mariposa. Una vez cocida, se pintaba coloridamente. Depende de la región de la República, se hacen diferentes panes de muerto. La mayoría hacen el tradicional, que es el que está en la esquina superior derecha, que es de forma redonda, porque simboliza el ciclo de la vida y la muerte. Cuando la bolita que está arriba simboliza un cráneo y las cositas que sobresalen son los huesitos, y también pues es como un esqueleto, ¿no? Y también simbolizan los puntos cardinales. Es como el general, ¿no? El más conocido, pero depende del estado, se puede hacer con formas diferentes, como el que está abajo, formas de humanos, de animalitos, y también cubiertos de azúcar de otro color, o de otros, de ajonjolí incluso, pero todos son pan de muerto. El más comercial, se puede decir, y el que es general, es el de arriba, el pan de muerto en forma circular. Y también, ¿qué les iba a decir? Como dice aquí, antes pues no era así como está, ya ha evolucionado, y también tiene que ver se asocia con la ceremonia, unos ritos, unos sacrificios, donde a las doncellas que sacrificaban y a las que se les sacaba el corazón, luego lo ponían en amaranto, en esta semilla que les decía. Y pues los españoles obviamente quitaron eso y lo hicieron representando con un pan, ¿no? Y le ponían azúcar de color rojo. Y ya pues ha evolucionado hasta que ya es más así, un pan esponjoso. También tiene que ver con otros rituales, pero siempre con esta relación con los sacrificios. Lo que les comentaba es el ciclo de la vida y la muerte. También significan las lágrimas derramadas por los que ya no están. Y ponerse colocadas en forma de cruz pueden simbolizar los 4 puntos cardinales, consagrados a los distintos dioses. Vamos ahora con las festividades. En toda la República se festeja, se celebra, pero hay unos lugares icónicos y que tal vez todos debemos visitar porque hacen fiesta en grande. El primero que me venía siempre a la mente y que era muy sonado es Janitzio. Está en Michoacán. Hay una ley, bueno, les voy a leer esto. Una leyenda purépecha dice que al morir, las almas vuelan como mariposas monarcas sobre un lago encantado hasta la isla de Janitzio. Y solo se necesita abrir el corazón para que al atravesar en lancha el lago se puedan ver las almas dibujarse entre las aguas del lago de Pátzcuaro. Janitzio es una de las islas del lago de Pátzcuaro. Es la más importante de las 5 islas. Después sigue la isla Yunuen. Y su nombre es original purépecha. Flor de trigo o maíz es el significado. En Michoacán están estas islas. En Janitzio, desde antes se hacen procesiones para llegar ahí y se adornan, como ven las tumbas,
pero muchísimo. Ponen muchísimas veladoras, se lleva música incluso. Sí es algo, como les decía, no es fiesta así todos alegres, porque la procesión se va haciendo rezos, se van haciendo rezos y pues es algo pues triste, nostálgico. Pero bueno, llegando ahí también se lleva comida porque pasan toda la noche, es una velación y música, pues que les gustaba a los difuntos. Si se fijan aquí, no sé si vieron la película de Coco de Disney Pixar, que hay demasiado naranja, demasiada luz, son luces de las de las veladoras. Otra fiesta grande es en Veracruz y bueno, en la Huasteca Potosina, que abarca Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí. Hacen una fiesta que se llama Santolo. Es también son danzas y bailes y toda esta celebración. Y se llama así. En Veracruz, Naolinco es un municipio que está a 30 kilómetros de Jalapa. Hacen la cantada, así se llama el festival. Y en Tempual, Santolo, se organiza una fiesta y baile con máscaras y se llama La Viejada. En Jalapa es normal, como en toda la República o en las ciudades, ¿no? Hay concursos de calaveras, de catrinas, desfiles, pero estos municipios están más alejados y son más de pueblos o comunidades indígenas y ellos tienen más arraigadas estas costumbres. Entonces hacen estos festivales o estas celebraciones. En la Ciudad de México, bueno, que aquí es este desfile que ven aquí en las fotos es muy reciente, me parece que desde el 2015 se empezó a hacer, justo después de la película de 007 de James Bond. Este desfile no se hacía aquí en México. A partir de esa película, pues lo tomaron, aprovecharon el momento y empezaron a hacerlo. Vi el de este año, es el 29 de octubre y es un recorrido de 8.4 kilómetros que llega al Zócalo capitalino, al centro histórico, y hay show de música, hay hay pirotecnia, fuegos artificiales. Este año va a haber un show de drones y es masivo. Hay creo que van a venir como no sé cuántos millones de personas a ver el desfile. Y pues va a estar impresionante. Pero no se hacía aquí, se hizo después de la película. Este es otro, el que le decía, Santolo, del náhuatl Santolón, y este del latín Sanctorum. Es en la parte de San Luis Potosí y también, pues son bailes con máscaras de viejitos, de máscaras así, pero en la zona de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas. Y otro que, bueno, todos valen la pena, pero en Xochimilco es donde están los canales y están las trajineras, estos que ven aquí como balsas, las trajineras. Hay eventos, en todos lados hay eventos, ahí se hacen, cuentan leyendas, la Llorona, las típicas, y en la noche, y pues todo se adorna y en el agua, entonces debe ser también muy bonito vivir esa experiencia. En Xochimilco, en la Ciudad de México. Y bueno, hay muchas más celebraciones y les digo que en Guanajuato también hacen festivales, concursos de ofrendas, eh, perdón, concursos de ofrendas, pero esos son los más representativos. Ahora les quiero contar de una canción que tal vez ya escucharon, La Llorona. Es como la canción típica de estas fechas, o no, del 1 y el 2 de noviembre, pero no tiene nada que ver con la leyenda de La Llorona y viene de de un tipo de música del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. No hay una versión única porque es muy antigua, solo que en 1850 un compositor llamado Andrés Enestrosa, en la época de la Revolución, la hizo muy famosa, hizo recopilación
de estrofas, porque creo que es muy larga la canción, y él fue que la hizo pues popular. Bueno, ya la han cantado muchísimas cantantes, entre ellas estos Chabela Vargas, Lola Beltrán, ahora Ángela Aguilar, pero es una canción que también tiene sus leyendas, la forma en la que tal vez se hizo, se escribió. Dicen que tal vez en la revolución había una pareja y una historia trágica que se tuvieron que separar porque su novio fue a la revolución y murió. Y después le dijo a un compañero, un soldado, que le llevara una carta a su novia que iba a ser su esposa o algo así. Y en esa carta venían tal vez algunas de las estrofas de la canción, pero bueno, es una leyenda, no es nada seguro. Este es un personaje que seguramente han visto y todos se disfrazan de Catrinas en los desfiles, en estas fechas. Pero el- esta caricatura, porque era una caricatura, no tenía nada que ver con el Día de Muertos. Es un grabado que hizo José Guadalupe Posada, un grabador mexicano, para un periódico. Él se estaba burlando de la sociedad porque todos querían ser de la alta sociedad. Y lo que él decía era que no importa, no importaba de qué nivel socioeconómico fueras, todos íbamos a terminar como calavera, todos muertos y no importaba, ¿no? Las vestimenta ni nada. Y se llamaba la calavera garbancera porque antes de eso había gente que vendía maíz. Vendedores ambulantes vendían maíz y como querían pertenecer a la sociedad alta, vendían garbanzo. Entonces, pues es una burla, una crítica. Y él hizo de la caricatura de la izquierda un grabado, pero era amigo y pues todo ese ambiente de pintores, artistas. Diego Rivera, que tal vez también lo han escuchado, muy famoso, pintor y muralista mexicano, que fue esposo de Frida Kahlo. Él por encargo hizo un mural e incluyó este personaje de José Guadalupe Posada en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Con esto hizo que de por sí ya era famosa, ¿no? La calavera garbancera, y ahí la nombró la Catrina, y a partir de ahí, pues ya se hizo popular y pues llegó para quedarse y siempre ya ha estado pues asociada a cosas de la muerte, pero no era el original mensaje que quería dar. Ahora ya se utiliza, ¿no? Para los festivales, disfraces, todo relacionado con la Catrina, esculturas, todo. Pero inició como un grabado, una caricatura, una crítica social. Y bueno, esta es otra cosa que tomé la libertad, Richard, de componer. Existen las calaveritas literarias, así como hay calaveritas de azúcar. Este no tiene nada que ver. Son composiciones, rimas, que son como un tipo de burla a la muerte, con sentido irónico, se tratan sobre algún tema y tienen ahí algunas reglas, pero el sentido general es como, pues, para divertirse, para hablar acerca de la muerte, pero en forma graciosa. Entonces, escribí esta calaverita, se las voy a leer. Dice, estaban todos en Cholula atentos, comiendo su pan de muerto en la conferencia a escondidas, cuando llegó la muerte a preguntar una dirección. Hablaba una lengua indígena que nadie conocía en la habitación. Me los llevaré a todos, dijo, por no responder en náhuatl. Además exijo que me canten una canción como Dios manda. Todos asustados señalaron a Richard, al fondo de la habitación, pues después de 50 idiomas estaba aprendiendo náhuatl por puritita pasión. Confiado le contestó a la huesuda, cantando con alegría, y para no hacerles el cuento largo, son cuates desde ese día. O sea, amigos.
y gracias a Richard, la muerte no se llevó a nadie ese día. Me divertí mucho haciendo esa calaverita. Vamos a ver. Hay muchos tipos de calaveritas y puede ser de cualquier tema, pero siempre se incluye a la muerte y esta idea de que se va a llevar a alguien, pero al final no. Vamos a ver. Si quieren también, no sé si han visto esas películas, Coco de Disney y bueno, la de James Bond nada más sale el desfile, pero en Coco hablan más, obviamente le meten elementos que no son referentes o mezclan cosas, pero el sentido, la idea, el argumento general de la película habla mucho de esta celebración del Día de Muertos. Y bueno, encontré este video para terminar y bueno, si tienen dudas ahorita las respondo rápidamente, pero encontré este video que está en Nahuatl, es la canción de La Llorona en esta versión y espero que les guste. Dura poquito. Y eso sería todo. Creo que abarcamos bastante. Traté de tocar todos los puntos importantes de esta tradición. Y pues gracias por quedarse, por escuchar y gracias por, por permitirme compartir esta parte de la cultura mexicana. Y pueden encontrar en Instagram como SpanishLand.lovers y también ahí comparto muchas cosas de México y de español para los que están aprendiendo, cosas mexicanas obviamente. Y eso sería todo. Y no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Bueno, en mi caso sería como un comentario porque estoy casado con una brasileña e incluso el año pasado cuando le traté de hablar sobre el Día de Muertos le mostré la película y la vimos juntos, la de Coco. Y entendió esta tradición que tenemos. Esta película ayuda muchísimo. Y de hecho, Sí. es difícil, ¿no? Para otras culturas, otros países entender estas fechas porque asocian, ¿no? Si es la muerte triste y no saben cómo es que podemos juntarlo, ¿no? Con una fiesta, con esta celebración. Pero sí es nostálgico, sí es triste, se recuerda con respeto a nuestros muertos, a nuestros seres queridos, pero también es algo muy, muy pues es que se celebra como la vida, en la época prehispánica, ¿no? Es como este ciclo de la vida, es algo que sucede y pues así lo celebramos y es algo desde niños que se nos inculca, entonces no lo vemos extraño, es algo que está pues, en nuestra ideología.
pero es con mucho respeto y pues sí es triste, sí es nostálgico, pero pues también se celebra. Sí, y hasta un cierto punto asusta también para los que estamos vivos a veces, pero sí, es bonito cuando en esos días podemos, en vez de llorarle, también recordar memorias, decir cuentos de lo que hicieron en vida y sí, esas cosas también son bonitas para recordar. Sí, no es como que queden en el olvido, ¿no? O sea, cada año, pues cuando se puede, se les recuerda y se les hace algo en su honor. Sí, sí. Muy bien. Pues, como dice Richard, va a quedar grabada la presentación en el Saturn Theater y ahí lo van a poder ver o si la quieren compartir o decirle a alguien más que esté, que ya ha tenido aquí su boleto, la pueden ahí, también la van a poder checar. Pues muchas gracias. Gracias, Richard. Gracias a todos. Y ya saben, cualquier duda, pregunta, ahí estoy en Instagram.